Paco Cruz para entrarle a los temas, porque vaya que si hay temas, ya llegó el maestro Jaime Hernández, el maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, hablando de García Luna detrás de estos montajes en el caso de Israel Vallarta, y libros de referencia, a pesar de los años que ya tienen publicados, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Buenos días, Paco. Buenos días, Jaime. Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Hay que sintonizarlo y apoyarlo a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, de lunes a viernes. Ahí está dando la batalla con Hildy, su compañera de vida. Como también Paco, por cierto, a las 5 de la tarde está con sus videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Los saludo, como siempre, con mucho cariño a ambos. Mi querido Paco, pues usted dice, maestro. Vicente, buenos días, Jaime. Mira, yo después de la entrevista a Manuel Stills, supongo que Jaime, igual que yo, hay preguntas que debemos hacernos. ¿Hasta dónde es ético que un periodista se esconda en solo estoy haciendo mi trabajo o hay una verdad histórica? La realidad es que primero, cuando hacemos eso, estamos encubriendo una serie de hechos delictivos por parte de un grupúsculo, en este caso del poder, García Luna, Felipe Calderón Hinojosa, Margoli Sobol. Estamos cometiendo una serie de errores, pero también de abusos, y porque nos olvidamos de los derechos de las personas a las que queremos o de las que queremos abusar. Nos olvidamos también que hay barreras a ciertas cosas, por ejemplo, como ahora declaran inocente, libre de toda culpa, ya es una sentencia final a Israel Vallarta Cisneros. Pero también cometemos errores porque actuamos en lo que se llama periodismo de pandilla. Periodismo de pandilla, lo que defiende Ciro Gómez Leiva es indefendible. No solo viola la ética, la verdad es que hay problemas de moral, hay problemas de todo, de todo. Hay quienes dicen que estas son fallas de formación. No, la verdad es que no son fallas, son intereses políticos, intereses grupales, están sacrilizando a una fuente, ¿no? Pero la están sacrilizando porque tienen intereses ellos mismos, intereses económicos, intereses políticos, intereses de protección grupal. Hay una peligrosa relación de complicidad con personajes que son impresentables. Hay quienes todavía defienden a Genaro García Luna, todavía lo defienden. Hay montonales de evidencia de que es un asesino, de que es un capo, de que es un ladrón, pero es porque ellos mismos tienen menosprecio a la decencia personal, Así que, mira, muchas veces se violan principios éticos por la presión y por la inmediatez, pero este no es el caso. Este es un caso de modelo de negocios, de modelo políticos. Cuando tú de pronto violas ciertos principios éticos por precariedad laboral, tienes una justificación, aunque no sea justificación, pero dices, es que ganaba tan poquito. No es justificación, pero tienen una razón. Pero en el caso de Ciro, lo único que se puede hacer o decir es que ha violado toda la ética, todos los principios morales, porque tiene intereses de grupo y de afinidad con la extrema derecha. Él mismo se ha convertido en un torturador, ¿sí? En un torturador tanto como Carlos Flores de Mola, que es el otro personaje. Uno vio la tortura, participó, aunque lo niegue, participó en el montaje. Hay tantos elementos para advertir y para demostrar que participó en el montaje, que es coautor de este montaje para encarcelar a Israel Vallarta y para proteger a Isabel Miranda Torres y Isabel Miranda de Gualas, que ahí empiezan ya con eso los problemas. 3 nombres tenía esta mujer, 3 nombres su hijo que nadie sabe a dónde está.
¿Está muerta esta mujer? Yo verdaderamente no lo creo. Yo no lo creo. Pero el punto es que hay Ciro Gómez Leiva como Carlos Loret de Mola han violado todos los preceptos o principios de ética, de moral, para obtener beneficios personales o de beneficios de grupo. ¿Cómo, yo me pregunto, defiendes a una persona como Isabel Miranda de Wallace? ¿Cómo cuando es claro que servía a los intereses de Genaro García Luna? Pero no solo defendía los intereses de Genaro García Luna, era una mujer que se había integrado al equipo de García Luna con otras activistas que ya hemos hablado, ¿sí? Hay en ese caso tráfico de influencias, falsificación de identidad, fabricación y siembra de pruebas, ya los llaman, ¿no? Es decir, hay tortura, hay manipulación del sistema de justicia e invención de un secuestro, el secuestro de su hijo. Así que cuando hay todos esos elementos y tú te mantienes montado en una versión que no puedes sostener, hay algo más oscuro. Porque no es Isabel Miranda de Wallace, es Elena Morera Mitre, ya lo hemos dicho. Entre Elena Morera Mitre y Isabel Miranda de Wallace le ayudaron a Genaro García Luna y al presidente Felipe Calderón entonces, le ayudaron a esconder, a manipular datos. O sea, hay algo mucho más que están escondiendo. Yo les he comentado, yo conocí a Ciro en 1982. ¿Sí? Él empezaba. Y yo tenía 3 años en 82. Incluso le hice una entrevista que en algún momento voy a buscar. Le hice una entrevista, así que lo conozco bastante bien. ¿Para qué fue o cómo empezó Ciro? Protegiendo a poderosos. Y esa protección a poderosos le ayudó a ser lo que es en la protección y sigue. Por algo lo llamas, por ejemplo, la cueva de la defensa de los malandros, ¿no? Hay una razón, hay una razón. Entonces, es todo esto. Hay activistas que torturaron o que actuaron. En el caso no solo es Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí, Eduardo Gallo, actuaron como fiscales, como torturadores. Les permitieron y le ayudaron a ejercer venganzas personales. Y Ciro es parte de ejercer esas venganzas personales de otras personas, pero está ejerciendo eso, pero está defendiendo para lo que fue formado o deformado como periodista. Así que es un caso, la entrevista de ayer es la no entrevista, pero es un caso engañoso. No es un caso de un periodista contra una persona que es injusta o fue injustamente acusada. Y es porque todavía lo es, ¿no? Todavía lo llama secuestrador. No, es un caso que tiene todos los vicios que representaba el sistema político que funcionó con el PAN y con el PRI. Sí que debemos ser muy cuidadosos, pero Ciro está en su papel, defensor del poder, defensor del grupo que lo ayudó por décadas, no por años, por décadas. Yo decía en 82, sí, en 82. Así que ahí tienes una carrera larguísima que no resiste la mínima rigurosidad del periodismo, sino que Ciro es un abusador y es un torturador y no lo van a reconocer. Bueno, pues porque aquí lo hemos dicho, todos esos viejos periodistas están acostumbrados a actuar o a trabajar en pandilla, porque decimos Ciro, decimos Loret, pero podemos ir a Raimundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, Beatriz Pajés, Rebollar, cualquier nombre que demos aquí, es lo mismo. Es un periodismo que nació para servir a ciertos intereses personales y grupales. Y en eso no importa si hay tortura, si hay secuestro, si hay tráfico de influencias, nada. Así que es un caso que se debe analizar y que Jaime como yo, que hemos sido, tú también,
puede ser mucho más joven que nosotros, pero hemos ejercido el periodismo desde otra óptica y aquí estamos, pues alguien tiene que defender lo que queda del periodismo, que es mucho, pero alguien tiene que defenderlo. ¿Por qué? Si no, este país se cae a pedazos, Vicente Jaime. Definitivamente, por cierto, hay que reconocer también, ayer el maestro Pepe Revele se sostiene y no recuerdo bien el término, pero es básicamente una locura seguir insistiendo en algo que ya la justicia determinó, los tribunales determinaron, los magistrados, la jueza, pero bueno, ante eso estamos y nada más como parte del todo, ¿no? Del periodismo. Y todavía hay quienes se ofenden, mi querido Jaime, porque dije aquí en Palacio Nacional la semana pasada, está en un proceso de putrefacción un sector del periodismo. ¿Quieren más ejemplos? ¿Más datos? Bueno, voy contigo, mi querido Jaime. Perdón. Oye, excelente entrevista a Emanuel Steele. Creo que después de escuchar a Emanuel Steele y tu conversación con ella queda más claro realmente la naturaleza tan corrupta, tan servil de un personaje como Ciro Gómez Leiva, que ayer por más empeño que puso, no pudo escapar de su pasado. Yo de verdad estoy conmovido por los pantalones de Mari, al enfrentar de esta manera a Ciro Gómez Leiva, que por más empeño que puso, no pudo esquivar el misil que tanto Israel como su esposa Mari le lanzaron a este personaje que durante décadas ha sido defensor de los malandros. Se prestó para una campaña de descrédito, de criminalización contra un hombre que se enfrentaba a la fuerza del Estado, al presidente de la República, al secretario de Seguridad, a todos estos malandros, incluido el criminal Eduardo Margolis, un personaje de lo más temido en las cloacas del crimen organizado. Entonces yo creo que no es un tema baladí, creo que es muy importante lo que hizo ayer Israel y su esposa Mari, encarar a aquellos que durante mucho tiempo los quemaron en leña verde, metafóricamente hablando, por supuesto. Y yo creo que la entrevista que has hecho, querido Vicente, ofrece mayor claridad sobre ¿sabes? La venalidad, la maldad del sistema político bajo la presidencia de Felipe Calderón, como todos los elementos del poder, porque durante la presidencia de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, los medios jugaron un papel horripilante, horripilante, vergonzoso, ¿no? Y solamente algunos periodistas independientes como Manuel Steele fueron capaces de darle voz a personajes como Brenda Quevedo, como Israel Vallarta. Entonces, yo creo que fue muy pertinente esta entrevista a Emanuel Steele, una mujer desde mi punto de vista brillante, Y sabes, brillante. y Dime. sabes, Jaime, por qué conversamos a Manuel Stills y acordamos vernos aquí en Sin Censura, ella desde Grecia, yo desde la Ciudad de México, porque sabe de lo que está pasando. Roberto Gil Suart, fíjate, el que fuera secretario particular de Felipe Calderón. La amenaza de acciones legales de Vallarta en contra de Ciro Gómez Leiva es una balandronada sin fundamento ni futuro, pero no es casualidad. Años de ataques desde el poder crean justamente este tipo de personajes que buscan congraciarse con la facción y el responsable es López Obrador. Hazme tú el chingado favor, Jaime. Por eso creo que era importante conversar con una periodista que no está necesariamente en este momento en el círculo contaminada en el círculo político para que pueda
decir las cosas con claridad, mi querido Jaime. No, por eso yo digo que fue muy oportuna esta entrevista. No quiero, no, a ver, ¿cómo lo digo? No quiero exagerar y decir, Vicente, gran logro periodístico, hermano, como siempre le dijeron ¿te acuerdas cuando aquella vez estaba Joaquín López Dóriga en plan incróspido desde el Vaticano? Su cuate desde México le decía, Vicente, gran logro, mientras aquel estaba. No, hiciste, Vicente, lo que cualquier buen periodista habría hecho. Buscar a una periodista que fue clave en la investigación. Nada más. Basta con este oficio con hacer bien su trabajo. Y usted, señor, buscó a Emanuel Steel, que fue uno de los testigos de esa tortura que el Estado mexicano prácticamente regaló al señor Israel Vallarta. Así es que yo creo que Sin Censura demuestra de una vez más que está ahí donde tiene que estar, para recordar ese pasado asqueroso de injusticia, de componendas, de corrupción, de temas realmente, yo creo que yo rompo una lanza en favor de Israel Vallarta, pero sobre todo a favor de Mari, una mujer valiente, una mujer que le dijo las cosas claras a Ciro Gómez Leiva, que, y yo no sé si ustedes se fijaron, ayer Radio Fórmula, TV Fórmula, emitió cortes de estas escenas prodigando y tratando de beneficiar el punto de vista de Ciro Gómez Leiva, pero el daño ya estaba hecho. Y el daño, quien terminó de asestarle el golpe devastador fue Mari, que ha sido y será la gran defensora de Israel, un hombre que fue abandonado a su suerte, que fue abandonado después de que el gobierno francés consiguió a trancas y barrancas la liberación de, ¿saben? Esta mujer que fue capturada con Israel Vallarta. Y Mari nunca abandonó a Israel Vallarta. Yo creo que Israel tiene una enorme suerte de tener a Mari a su lado. Hemos visto cómo ella lo ha levantado, ella lo revivió, ella lo rescató y ella ayer lo defendió como nadie lo ha defendido. Le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que nos siga ayudando con los likes, mi querido Jaime, mi querido Paco. Denle like, lluvia de likes en esta transmisión en vivo y en directo. No cuestan, pero sí cuentan. Aquí todos somos sin censura, así que le pido, por favor, que no se me canse, que no se me aburra, como diría alguien durante la entrevista de Manuel Stills, que no se me aburra y que nos ayude con los likes, con las suscripciones. Active la campanita para que no nos esconda YouTube. Lluvia de likes en esta transmisión a través de Sin Censura TV. Debo de decir también, hay muchos temas. Ustedes deciden si nos quedamos en el caso de Brenda Quevedo o en el caso de Israel Vallarta, pero creo que es interesante el ángulo político también, mi querido Paco. Ceci, tiene las declaraciones de Alito Moreno, ¿no? Estas nuevas declaraciones que son igual de canallas de siempre, pero voy a hacer una conexión. Déjeme mostrarle las declaraciones primero de Alito Moreno, el presidente nacional del PRI. Los principales informantes ya ha quedado ahora acreditado con ejercicios periodísticos profesionales, pero también por mismos dichos de integrantes de Morena que son los que están yendo a los Estados Unidos, incluso ya hay Alito Moreno dice, ya quedó acreditado que hay informantes de Morena que están trabajando con el gobierno de Estados Unidos por un reporte que hemos criticado aquí, que hemos desmenuzado aquí, que es el de del New York Times, que es un refrito de lo que publicó Steve Fisher, que también está en la lista de los periodistas que publican en el New York Times, que ya publicó en Los Angeles Times. Eso por un lado. Y luego pienso en esta entrevista que le concede María Elena Morera, entrevista que le concede, a veces me parece que somos demasiado buena onda con esta gente. María Elena Morera, una de las defensoras hasta el día de hoy de Genaro García Luna, de este grupo de
personajes que son entrevistados en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva. María Morera, entrevistada por León Krause para Letras Libres. A ver, un poquito de lo que dijo Ceci. Dice que la presidenta Sheinbaum vive aterrada frente al narco. Le tiene miedo al narco. Le tiene miedo al crimen organizado. ¿Tú crees esa explicación de Trump? ¿La compras? ¿Es miedo lo que tiene la presidenta Sheinbaum o es otra cosa? Mira, yo creo que la presidenta le tiene más miedo a López Obrador, a pelearse con López Obrador que a Trump. Y yo no creo que sea que la presidenta tenga miedo, más bien yo lo que creo es que están tan vinculados los grupos criminales dentro de Morena que el hecho de decir, bueno, ya voy a mandar, por ejemplo, a Rocha Moya, pues prácticamente como lo dijo Rocha Moya, pues no me voy a ir solo, ¿no? Entonces yo creo que más es el iniciar esto, pues va a seguir vinculándolos hasta llegar a López Obrador, porque no te podrías hasta llegar a López Obrador, dice Marilena Morera. La presidenta le tiene miedo a López Obrador. Creo que puede salir un buen planteamiento para la mañanera de todo esto. Bueno, a ver, ¿a qué iba Paco? Pues lo dijo el New York Times, pues hay que seguirle dando. Luego dice Marilena Morera que le tiene miedo Claudia Sheinbaum a López Obrador por los vínculos, lo que significa. ¡Ay, carambas! Y se entrevistan entre ellos y luego se retoma en otros lados la misma estrategia de la que hemos hablado por semanas, por meses. Espero que la gente no se aburra, pero hay que seguir desmontando esta estrategia y estas narrativas. Imagínate, Marilena Morera, Rocha Moya se va a llevar, palabras más, palabras menos, entre las patas a muchos. ¿Y por qué su amigo Genaro García Luna no? Solo como ejemplo, porque soy muy perverso, mi querido Paco. A ver, Vicente, mira, de esto voy a hacer un comentario leve porque yo he hablado mucho de María Elena Morera, pues es una sinvergüenza. Ella fue de las dos activistas de derechos humanos que recibieron dinero de Genaro García Luna. El hijo de María Elena Morera Mitre era el protegido de Genaro García Luna y lo tuvo trabajando con él. María Elena Morera Mitre recibió en México Unido contra la Delincuencia, recibió millones de García Luna. Ella y Isabel Miranda de Wallace le ayudaron a García Luna a falsear datos, estadísticas, en esa política de Genaro García Luna y de Felipe Común. Ella estaba en una organización que se llamaba Ciudadanos por una Causa Común, ¿sí? Ella era considerada en el gobierno en el gobierno de Vicente Fox Quesada. Ella era llamada, no solo considerada, era llamada la madrina de los agentes, voy a decir ahora sí, aunque sea de los agentes de la Agencia Federal de Investigación. Ella era la mano derecha en cuestiones de la sociedad civil de Genaro García Luna y de Vicente Fox Quesada, y luego fue la mano derecha de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa. Cuando te voy a dar fechas para que el 8 de marzo de 2007, Genaro García Luna presentó su estrategia contra las organizaciones criminales. Lo acompañaron 3, 4 personas, pero te voy a dar algunos nombres, como debe ser. Lo acompañaron los presidentes de las comisiones de seguridad de la Cámara de Diputados y de Senadores, que eran Rodrigo Medina de la Cruz y Ulises Ramírez Núñez del PAN. El gobernador de Sonora, José Eduardo Robinson Burs Castelo, y María Elena Morera Mitre. Y con el paso del tiempo se encontró que ella recibió, de las pocas personas que recibió dinero de Genaro García Luna. Ahí está, no te lo estoy inventando, está publicado en García Luna, el señor de la muerte. Así que ella recibió millones de donativos de Genaro García Luna. Así que ya tienes ahí por qué
hablar. Y luego lo otro, pues la misoginia de las mujeres, ¿no? Odiando a las mujeres. Del otro tipo ni me extraña. Le tiene miedo, le tiene más miedo a López Obrador. Todavía, ahí está, mira, ahí la tienes, María Elena Morera Mitre, que debo decir que alguna vez fui a una conferencia con ella, Lau, para que tengan una idea. Yo decía, qué tipa. Pero, pues como todo buen hipócrita, le sonreí también, ¿sí? Pero ella fue beneficiaria, quizá la única, de la iniciativa Mérida. ¿Quién le entregó recursos? Genaro García Luna, con el visto bueno o la complicidad de Felipe Calderón Hinojosa. Así que yo digo que eso nos dice mucho. Lo mismo de la señora Wallace, que fue candidata a la jefa de gobierno impuesta por Genaro García Luna. Genaro García Luna se la impuso al PAN, por eso los panistas no pueden decir que Genaro no era panista. Él la impuso como candidata a jefa de gobierno. Perdió, esa es otra cosa, ¿sí? Perdió, pero María Elena Morera Mitre lo llamaba mi amigo a Genaro García Luna, e Isabel Miranda Torres o Isabel Miranda de Wallace, y tiene otro nombre también que por ahí lo tengo anotado, pues tenía permiso con el visto bueno de Genaro García Luna. Ella actuaba como Ministerio Público con todos los derechos que tenían los ministerios públicos del PRI y del PAN. Así podía detener, pedir órdenes de captura, podía fabricar culpables, podía torturar, que el caso de Israel es emblemático. Así que ahí tienes, pero ella era la Ministerio Público. ¿Por qué? Porque era amiga de Genaro, más que amiga. Sí, él les permitía todo eso en la medida que ella alterara las estadísticas de secuestros, asesinatos. Así que tienes, pues, y María Elena Morera Mitre, que era el caso, pues es el mismo caso. No te lo digo, lo publiqué en García Luna, El Señor de la Muerte, ahí está. Y luego lo otro, mira, cuando hablamos de la crisis del periodismo, nosotros decimos aquí en México, pero estabas mencionando justamente cómo el New York Times recicla menos de un mes después, porque en Los Angeles Times se publicó el día 3 de junio y el New York Times lo publica el 28 de junio, o sea, menos de un mes. Recicla la información. Déjenme recordar, y seguramente Jaime va a hacer lo mismo, cuando en 1979, cuando yo empezaba a trabajar ya cobrando como periodista, entre los viejos periodistas de esa época había un dicho: después de 3 días una nota vuelve a ser noticia. Es el periodismo de reciclaje. Decían los periodistas, es que un tema después de 72 horas pierde relevancia. Pero la verdad es que eso pasa cuando tú reciclas una nota como la del New York Times. Tienes otros intereses políticos. La nota, es clarísimo que la nota de Los Angeles Times, que es la misma, es la misma. Yo le agradezco, Jaime me la mandó, la del New York Times. Es la misma nota con algunas cositas ahí revueltas, pero es una especie de reciclaje perverso o reutilización y amplificación de mentiras. Amplificación de noticias falsas y desinformación que son promovidas por grandes corporaciones con intereses políticos malignos o intereses, yo los llamo depravados. ¿Cuál es el interés depravado? Golpear a Morena, no a la presidenta en este caso. Para mí es un misil directito a los cimientos de Morena, porque están tratando de involucrar a Alfonso Durazo Montaño en estos personajes que supuestamente ya se convirtieron en delatores o soplonos de las autoridades de Estados Unidos. Y yo lo he dicho, ¿por qué Durazo Montaño? Bueno, pues hay un objetivo muy claro o una idea muy clara de lo que quieren. Pues porque es el presidente del Consejo Político Nacional de Morena. ¿Lo quieren enfrentar con quién? Con Ariadna Montiel y con el resto de los morenistas, con la base morenista. Allá es delator, es un soplón.
Eso están tratando de hacer. Entonces es un reciclaje muy perverso para golpear a Morena. ¿Y eso qué es? Es crisis del periodismo. Jaime sabe quiénes controlan el New York Times y sabe por qué son así. Y yo, la vez pasada, cuando salió este reportaje, bueno, no sé si este mamotreto, porque son solo fuentes anónimas y muchos asegúnes, ¿sí? Según esto, según lo otro, según 8 fuentes, según 12 fuentes, según 3 fuentes, son solo asegúnes. Yo me atreví a especular con todos esos elementos que esa era clarita la mano de Ron Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, y lo sostengo todavía, conociendo cómo opera Ron Johnson. Pero segundo, ahora me atrevo a decir que también es la mano de Arturo Sarucán, este personaje muy oscuro, siniestro, digo yo, que fue embajador de México en Estados Unidos en el gobierno de Felipe Calderón. Él fue una de las fuentes que filtró, ¿se acuerdan aquel reportaje de Anabel Hernández y ellos de narcopresidente? Fue cuando López Obrador dijo, bueno, si hay una sola prueba, una evidencia, yo renuncio a la presidencia. Pero nunca pudo nadie aportar ninguna. Y esa es la mano de Arturo Sarucán, la mano del embajador Ron Johnson, pero se está prestando el New York Times. Se está prestando, ¿quién? Los Angeles Times. Pero la noticia no pegó, por eso la retoman. Y la cuestión, te digo, para mí, ahorita no es la presidenta, para mí ahí fue un tiro directo. Enfrentar a Morena contra Alfonso Durazo Montaño. Y eso es muy perverso. Eso es muy perverso. Pero es la perversidad de la prensa. O sea, no solamente aquí en México, están haciendo lo mismo que hizo el Universal. Lo mismito, retomando una información de Carlos Monsiváis, pero desde el 99, rearmando algunos párrafos para golpear al presidente López Obrador. Aquí publicaron el 3 de junio en Los Angeles Times un reportaje que se llamaba Estados Unidos está investigando a otros gobernadores mexicanos con vínculos con cárteles, pero tenía jiribilla, es decir, Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal prácticamente están ya negociando con Estados Unidos. Y 28 días después, el mismo Steve Fisher, con 2 periodistas de New York Times, hace lo mismo, nada más con un encabezado diferente. Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes de la administración de Trump. Hombre, qué atractivo. Pero eso nos dice que, ¿por qué es la misma nota? Con un encabezado diferente, pero la misma. Entonces, ¿qué tienes? Pues el actuar perverso de los medios. Y eso nos ha llevado, ya lo hemos discutido. Hace mucho New York Times perdió el prestigio que tenía. Lo recuerdan, no es la nota solo sobre México. Hay que ver cómo mintió, aquí lo hemos dicho, en 2002, 2003. Mintió y esa información llevó a agredir a Irak. Una guerra en Irak que dejó decenas de miles de muertos. Y después, cuando todo estaba hecho, se disculpó, que no sabía que habían mentido. Así que hay una señal preocupante de esto. Y bueno, y con Irán pasa lo mismo. Es un accionar sistemático. Ahora están inventándole a Morena. Y claro, también ahí llevan en las patas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque dicen que le tiene miedo. Pero yo sé que ustedes van a recordar este caso, porque aquí lo dijimos. El 29 de diciembre de 2024, Natalie Kitroff y Paulina Villegas, ¿se acuerdan? Publicaron un reportaje en New York Times, que es en el centro de Culiacán encontraron una supuesta cocina o laboratorio clandestino para procesar fentanilo. Y yo recuerdo mucho que decían ellas muy dramáticamente, acabamos de ingresar al laboratorio de fentanilo cuando el cocinero vertió un polvo blanco en una olla llena de líquido. Yo más o menos recuerdo que, no textual, pero Vicente dijo, pues parece que estaban cocinando pozole. Porque el químico, el cocinero, solo llevaba un cubrebocas. Estaban cocinando pozole y ellas decían, es que iban a atender un pedido de 10 kilogramos en el mero centro de Coyoacán y después desapareció. Así que
Esto que hacen es un actuar sistemático para golpear, para debilitar. Y yo recuerdo que después por ejemplo, en los meses previos a la invasión de Irak, en 2003, ya prácticamente el New York Times aseguraba, garantizaba que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Finalmente no tuvo nada, pero lo vemos con estos reportajes, es lo mismo, lo mismo. Ahora van a decir, ya el New York Times dijo que 2 gobernadores son soplones de México en Estados Unidos. Así que hay que tener mucho cuidado. La presidenta respondió, pero para mí, ¿qué están fabricando? Los mexicanos y los estadounidenses, los periodistas como Ciro Gómez Leiva, es una especie de fabricación de un consenso bélico. Es una fabricación de un consenso para que nosotros, al final, la sociedad en general, digamos, sí que venga Estados Unidos, porque Morena ya está echada a perder, Vicente y Jaime. Así es. Oigan, yo después de entrevistar a Israel Vallarta, después del encontronazo con Ciro, le dije a Israel, van a decir que te pago, me pagas o alguna cosa por el estilo. De hecho, tuvo que aclarar Israel que el primer periodista al que le da una entrevista es a su servidor, porque yo fui el primero que lo buscó, punto. Pero, híjole, están muy creativos las perritas de la perrita de Trump. Pedro Ferriz Híjar, mi solidaridad a Ciro Gómez Leiva, se ve claramente que lo tenían todo planeado. Israel Vallarta es un secuestrador identificado plenamente por sus víctimas. Te vas a levantar y le vamos a aventar unos billetes, payasos. La idea, les aseguro, fue de Vicente Serrano. No sean mamones. Ahora yo soy el asesor de Mari y de Israel. No, hombre, no empiecen. Pero bueno, eh, ¿a qué iba? No, quería sacarlo del pecho eso. ¿A qué iba? Ah, el propio Ciro Gómez Leiva, en su columna de Excelsior, habla de los señalamientos en contra de Alfonso Durazo, pero en realidad no es una columna para defender a Alfonso Durazo de un reportaje sin pruebas, sino para defender a su amigo Beltrones. Fíjense nada más cómo estamos. Dice, así como a Beltrones, el New York Times en algún momento dijo que tenía vínculos con el crimen organizado, sin pruebas. Híjole, qué cosas estamos viendo. ¿Y qué me dicen de lo que publica Leo Zuckerman? Sí, acabaron siendo un peligro para México. Nuestro país está peor que en 2018 cuando Morena llegó al poder. Hoy tenemos un mayor control territorial del crimen organizado, finanzas públicas prendidas con alfileres y una democracia desmantelada. Pero ¿con qué cara un personaje que se sometió al pacto de silencio en tiempos de García Luna y de Felipe Calderón dice que México está peor que en 2018? Díganme ustedes si estos no son cínicos, sinvergüenzas, y pónganle ustedes adjetivos. Mi querido Jaime, voy contigo pidiéndole a la gente que le siga dando like a esta transmisión. Necesitamos la lluvia de likes. Buenos días. Mientras seguimos aguantando la llovizna, esperemos que no se venga la tormenta. Ya escuchábamos algunos truenos, así que preparaos. Mi querido Jaime, voy contigo. Bueno, si me permiten, yo quisiera abrir otro capítulo. Voy a necesitar algo de tiempo porque es necesario para desmontar todas estas operaciones que están lanzando periódicos como El Universal y sobre todo periódicos como Reforma. Tengo que remitirme al más inmediato antecedente, que es, ¿se acuerdan cuando el diario Reforma publicó la semana pasada un adelanto del libro de Ken Salazar, que según dice Reforma, el propio Ken Salazar le hizo llegar yo creo que al dueño, y el dueño se lo pasó a su corresponsal en Washington, José Díaz Briceño, el adelanto de este libro, donde viene ese pasaje donde dice que un susurrador le dijo que el presidente tenía miedo de que las investigaciones de Estados Unidos apuntaran
a ciertos gobernadores, ciertos políticos del entorno de Morena. ¿Se acuerdan, no? Bueno, hoy, en una segunda entrega, el diario Reforma publica lo siguiente. Dice, ficha San Luis Potosí, el gobierno de San Luis Potosí a consultor de Trump. Se refiere a Ricardo Gallardo, el Pollo Gallardo. Fíjense, el gobierno de San Luis Potosí ficha a consultor de Trump, busca inmunidad, se refieren evidentemente al gobernador Ricardo el Pollo Gallardo, ¿no? Bueno, les voy a leer la nota porque es necesario leerla. Es lo que dice José Díaz Briceño. Dice, el gobierno del Verde en San Luis Potosí contrató a uno de los más antiguos aliados del presidente Donald Trump, el consultor político Roger Stone, cuyo éxito más reciente fue interceder para lograr un indulto del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en 2024. Dada su cercanía con Trump, el consultor de 73 años ha sido ubicado en los últimos meses como uno de los más efectivos intermediarios entre aquellos interesados en obtener un indulto o una reducción de su pena por delitos criminales. La contratación del gobierno que encabeza el gobernador Ricardo Gallardo ocurre justo ahora en que el diario The New York Times reveló que Estados Unidos indaga nexos de políticos mexicanos, incluyendo mandatarios, con cárteles del narcotráfico. Según documentos presentados ante el Departamento de Justicia, el gobierno de San Luis Potosí firmó un contrato con Stone por $375,000, unos 7 millones de pesos, por servicios de relaciones públicas, y otro con una socia de Stone, Diana London, por otros $375,000. Sin que se le conozca experiencia previa con México, la labor de Stone y London estaría enfocada en asociar e incluso representar a San Luis Potosí en su relación con funcionarios de Estados Unidos en asuntos de comercio y desarrollo económico. Sin embargo, el Estado se reservó modificar la naturaleza de la asesoría. Comillas, el cliente podrá modificar la naturaleza de servicios de consultoría por escrito en cualquier momento con el consentimiento por escrito del consultor, dice el contrato en poder del grupo Reforma entre la firma Drake Ventures de Stone y el secretario de Desarrollo Económico potosino Mario García Valdés. Bueno, ven a dónde nos quiere llevar esta nota que publica Reforma. Evidentemente, a la contratación de un asesor político influyente, ciertamente, que busca de alguna manera iniciar la senda para exonerar a políticos del Verde o de Morena, ¿no? Eso se infiere de esta nota. Bueno, quiero, porque a mí francamente me exacerba esto, me puede a veces como el Reforma suele manipular la información. Les voy a presentar a continuación los documentos que han sido presentados ante el Departamento de Justicia, ante la Foreign Agents Registration Act. Aquí está la firma de Roger Stone. Cualquier persona, cualquier periodista, cualquier ciudadano puede acceder a esta base de datos. En Estados Unidos, para que tú contrates los servicios de un asesor político o de relaciones públicas, es importante que te registres ante el FARA, que es la agencia que dice Foreign Agents Registration Act. Bueno, este trámite lo han hecho durante décadas. Empresas como Televisa, todas las empresas mexicanas que necesitan de empresas que tengan experiencia en cabildeo de Estados Unidos, se registran ante el FARA. Más bien, los agentes, en este caso Roger Stone, recibe de sus oficinas, aquí en el caso de Fort Lauderdale, en Florida, recibe la petición del gobierno de San Luis Potosí y dice, ok, déjenme registraros ante el FARA porque la ley me obliga a mí a registrar esta contratación. Va, se registra, ¿no? Bueno, entonces, quiero que, si me haces favor, Ceci, a ver, te voy a, esta, exactamente. Aquí están las fechas cuando fueron registradas. El 22 de junio, aquí está, el Centro de Convenciones de San Luis Potosí tiene también contratados con una agencia de relaciones públicas, y la que se refiere
La con Roger Stone es del 22 de junio. Ahí está, short form, y también junio 8, Desarrollo Económico de San Luis Potosí, que es el último que se lee aquí. Bueno, todo esto está registrado, es público, no es nada secreto, nada que documentos en poder de Reforma, cualquiera los puede conseguir. Bueno, y les voy a exponer para que vean cómo se manejan estas cosas. Cualquier empresa, cualquier partido político, cualquier ciudadano puede en Estados Unidos registrar los servicios de una agencia de relaciones públicas para que ésta te represente y maneje tu material a tu conveniencia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro. Miren, este personaje que les voy a mostrar se llama Juan Carlos Guanipa. ¿Quién es Juan Carlos Guanipa? Miren, les voy a presentar a Juan Carlos Guanipa. Déjenme verlos. Les voy a mostrar una foto de Juan Carlos Guanipa. Le paso la foto a mi querida Ceci. Bueno, este es Juan Carlos Guanipa. Le voy a poner la foto. A ver si, bueno, en lo que porque se la sube al sistema, sí. La va a subir al sistema en cualquier momento, mi querido Jaime. Pero les explico quién es Juan Carlos Guanipa. Juan Carlos Guanipa es un político de oposición en Venezuela. Es de la misma cuerda que Corina Machado. Él representa a un partido que se llama Justicia, creo, Paz y Justicia, de esos partidos de extrema derecha. Bueno, Juan Carlos Guanipa, este es Juan Carlos Guanipa. Bueno, Juan Carlos Guanipa, al igual que otros políticos como puede ser Corina Machado, contratan a agentes, a cabilderos, para que se encarguen estos cabilderos de tener una agenda de sus contactos para manejarle las relaciones públicas. Fíjense bien quién está en la lista de este líder opositor, que ni es líder, pues está el que está más corto, querida Ceci. Miren quién está en la lista de Juan Carlos Guanipa. Está Carlos Loret de Mola, de ahí entre los conocidos. Está Ariel Mustazos, que es el corresponsal de Televisa. Bueno, entonces Juan Carlos Guanipa le dice a su agencia cabildera: mira, te voy a pasar mi agenda con mis contactos, con mis periodistas que me ayudan. Y le pasa los nombres y los contactos de los periodistas, todos estos periodistas, entre otros Loret de Mola, Ariel Mustazos, para que la agencia se encargue de contactarlos y tener un contacto permanente con ellos para que defiendan la causa de Juan Pablo Guanipa, al igual que se estuvo defendiendo la causa de Corina Machado. Entonces, esta es una práctica muy común en Estados Unidos que se tiene que registrar ante FARA, que es la Foreign Agent, la traducción sería el acta de registro para agentes extranjeros, ¿no? Porque si no te registras ante FARA, no puedes servir de cabildero. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de San Luis Potosí es simple y sencillamente pedir contratar los servicios, como queda demostrado aquí. Es público, no es nada oculto, y es para que, miren, Economic Development de San Luis Potosí, Desarrollo Económico de San Luis Potosí. Pero quiero que regresemos al titular de Reforma. Que dice: ficha San Luis Potosí a consultor de Trump, ¿busca inmunidad? ¿Se dan cuenta? Es decir, aquí hay una clara manipulación. Ya dan por sentado en el Reforma y su corresponsal, Díaz Briceño, seguramente con instrucciones del patrón, que diga: vamos a publicar esto y a sugerir que ya están buscando a Roger Stone, que fue clave para indultar a Orlando Hernández, para decir que quiere indultar. El Pollo Gallardo quiere ser indultado, se está cubriendo las espaldas. Así es que, pues hasta aquí llego con esta explicación, no quiero abusar más del tiempo, espero que haya resultado claro. Mi querido Jaime, más claro que nunca. ¿Qué es? Parte del periodismo de ficción, entonces, ¿no? Es parte de, pues, de esta putrefacción del periodismo que tanto estamos señalando, con notas que no son notas necesariamente, o notas que no son como se venden
necesariamente en estos medios corporativos. Por ahí va la cosa, ¿no? Exacto. Entonces, pues claro, ustedes ven tal como lo presenta Reforma, dicen, no, en la madre, entonces sí es cierta esta historia, que lo que publica primero Ken Salazar, lo que publica el New York Times, en el sentido de que hay ganas de ir protegiendo. Vamos a contratar a Roger Stone, que es súper chingón, que es amigo de Donald Trump, para que antes de que nos caiga la DEA, bueno, y todo esto también está relacionado, perdónenme, ya sé que me van a criticar un chingo, pero hoy Raimundo Riva Palacio publica ¿Cómo te gusta sufrir? publica en su columna Raimundo Riva Palacio que, a ver, déjenme ver, le quiero poner esto también Que Andrés porque Manuel López Obrador tiene miedo y no sé qué. exacto. Bueno, y dice Raimundo Riva Palacio que en las últimas reuniones de transición, el presidente López Obrador llamó a Omar García Harfuch para pedirle de favor que no persiguiera a sus hijos porque temía que se descubriera que estuvieron vinculados a ¿cómo se llama? Al huachicol, ¿no? Entonces uno dice, híjole, mano, de verdad, pero te das cuenta de todo esto, cómo trabajan estas gentes. Claro, el Reforma, Raimundo, creen que pueden seguir viéndole la cara a millones de mexicanos, diciendo que no, que sí, ya contrataron a un cuate de Donald Trump para salvar al Pollo Gallardo y a los que se pueda de la quema, de la DEA, de todo esto, y Raimundo Riva Palacio revelando que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador le habría pedido a Omar García Harfuch y a la propia Claudia Sheinbaum que por favor no los persiguieran a él ni a sus hijos. Y así esta historia de golpista se va vistiendo poco a poco, con medias verdades, con mentiras adocenadas de mucha imaginación. Así es que, pues así está la cosa, queridos amigos. No, pues está camarón. Le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que nos siga dando like a esta transmisión en vivo y en directo. Likes, likes, likes. Lluvia de likes en esta transmisión de Sin Censura TV. Vamos con todo para no dejarnos de este algoritmo muy de derecha que a veces, bueno, a veces casi siempre nos pone un techo, un límite a nuestra transmisión. Lo vuelvo a percibir esta mañana. Así que le pido que nos apoye con los likes. Gracias por sus donativos, por sus aportaciones, por sus comentarios. Maestro Paco Cruz, a ver, voy a dejar algunos temas ahí sobre la mesa. El cártel de Sinaloa financió a los presidentes municipales de Atlatlahuacán, Agustín Toledo, de Yecapixtla, Irving Sánchez, y del prófugo de Cuautla. Todos serían del PAN. En el estado de Morelos continúa la operación Enjambre. Y también hay que decirlo, escándalo en Estados Unidos. Fíjense que el gobierno de Nuevo México estaría reclamando miles de millones de dólares en daños civiles luego que se revelara que la DEA permitió deliberadamente la entrada de fentanilo a comunidades allá en Nuevo México. Esto sí está cabrón. Hasta tema para la mañanera, ¿no? La entrada deliberada de fentanilo a Nuevo México. Es lo que dicen allá del lado americano, del lado estadounidense, perdón, para que nadie se vaya a sentir. Mi querido Paco, voy contigo. Fíjate, nada más porque tocaste el tema de Morelos. Es que, y Jaime tocó al mismo tiempo el tema de su columnista consentido, Raimundo Riva Palacio. ¿No se les hace muy curioso? Raimundo Riva Palacio tuvo un papá que se llamó Emilio Riva Palacio Morales, que fue gobernador de Morelos. El tipo era un ladrón. El tipo apoyó las políticas asesinas de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez. Así que ahí tienen el resultado, Raimundo Riva Palacio. Es el papá, el papá. Y en el caso de Carlos Loret de Mola,
Su abuelo fue gobernador de Yucatán y fue un asesino, está documentado. Carlos Loret de Mola Medis era, que fue periodista, escritor, también fue un político echeverrista y apoyó la guerra sucia de Luis Echeverría Álvarez. El resultado ya lo conocen, su papá y el bien acabado su nieto, Carlos Loret de Mola. Ahí que, digo, a veces no necesariamente la herencia tiene que ser así, pero pues es muy curioso, por lo menos, ¿no? No digo que tenga que ser herencia necesariamente, pero es muy curioso. Ahora que he estado estudiando Morelos, el papá de Raimundo Riva Palacio, pues era un represor y apoyaba todas las políticas represivas. Y de allí sale o es producto Raimundo Riva Palacio, que luego es uno de los consentidos de Carlos Salinas de Gortari. Y los Loret de Mola, pues es lo mismo, ¿no? Con sentido de Peña Nieto, con sentido de Felipe Calderón Hinojosa. Así que tienen como que es algo, me llama la atención. Me llama la atención y en el caso de los presidentes municipales detenidos, que eso es lo que me lleva nada más a hacer esta reflexión. El caso, pues decía, ¿qué decía el dirigente nacional panista, ¿no? Jorge Romero Herrera decía que había que desaparecer a los partidos que tuvieran ligas o vínculos con el narcotráfico. Pues ahí tiene a 3 presidentes municipales de su partido. Los 3 presidentes municipales, los 3 capturados, los 3 con vínculos con el crimen organizado. La cuestión es, ¿va a desaparecer el PAN? Pero bueno, después también haces otra reflexión. Pues, ¿quién es Jorge Romero Herrera? Es un mafioso líder del cártel inmobiliario, una agrupación que opera como un cártel del narcotráfico o parte de una organización del crimen organizado. Así que yo me pregunto, bueno, en el caso pues solo porque Jaime habló de eso y luego sale el tema de Morelos, es muy curioso que Raimundo Riva Palacio haya sido, o sea, hijo de un ladrón, ¿sí? De un gobernador ladrón represor. Y es muy curioso que en el caso de Carlos Loret de Mola sea nieto de un gobernador, bueno, extinto, ya los 2 se murieron, de un exgobernador de Yucatán, asesino. Me llama la atención. Y luego, bueno, tienes esto del PAN, nada más porque salió el tema, de 3 presidentes municipales de Morelos con vínculos con el narcotráfico. Entonces, ¿qué hacemos con el PAN? Si nos atenemos a las declaraciones de Jorge Romero Herrera, pues el partido que tenga vínculos con el narco, aquí ya están probados 3. Entonces, ¿lo desaparecemos o qué hacemos con él? Jaime Vicente está entrando a Palacio Nacional, ya saben que va a estar en la mañanera. Entonces, ¿qué hacemos con los partidos que tengan vínculos con el narcotráfico? Pues, Está apagado. Ya, Jaime Hernández. ¿qué hacemos? Pues la verdad es que, híjole, la lista es larga y no todos son de Morena. Yo no pondría la mano en el fuego por el Pollo Gallardo, pero la forma en que estamos asistiendo a esta campaña de sucia para tratar de criminalizar a Morena, todo lo que suena a Morena, es ya sabíamos que el talón de Aquiles de Morena, pues son los aliados, ¿no? Por ejemplo, todos los del Verde, pues siempre tienen algo que ocultar, ¿no? Todos los grillos, los chapulines que saltaron a Morena, pues hay malosos, malandros que tienen cosas que ocultar. Solamente padre José Murat y su hijo, tienen bastantes cosas que explicar. El enriquecimiento inexplicable de los Murat es legendario, ¿no? Las propiedades que tienen en Estados Unidos. Es decir, Morena tiene un grupo de políticos que emergieron del PRI y por tanto pertenecer al PRI, ahí está el caso de Alito Moreno, aunque el caso de Alito Moreno representa ahora sí que
la exaltación máxima, ¿no? La elevación a la N potencia de lo que es el fenómeno de la corrupción, ¿no? Entonces, Morena tiene políticos por los que la presidenta no puede meter la mano al fuego. Ahora, que esto signifique que Morena es un partido que se nutrió de las finanzas del narco, esto es falso. Esto es falso porque por más montajes que le han querido inventar a Andrés Manuel, caso de Anabel Hernández y mucha gente que insiste y que se contradice porque la propia Anabel Hernández, ¿se acuerdas cuando decía que ella ha investigado como periodista de investigación a Andrés Manuel y nunca le encontró nada? Ah, pero ahora resulta que sí le encuentra todo, ¿no? Entonces, estamos ante una operación para ir contra Morena, para ir contra Claudia Sheinbaum, para ir contra López Obrador. ¿Por qué? Porque hay realmente en Estados Unidos un miedo terrible a todo lo que representa Morena. A ver, déjame ver, incluso, mire, incluso déjame ver si encuentro, aquí está. Les voy a, ahorita, déjame un momento. Sí, mira, mientras Jaime busca, es que es bien curioso porque aquí en Sin Censura, si no que me desmientas ese y al rato Vicente, aquí en Sin Censura, Anabel Hernández dijo muchas veces, ¿no? Que ella buscó por medio universo y otras galaxias, si Andrés Manuel López Obrador se había enriquecido de formas extrañas, por no decir a través de la corrupción, del crimen organizado, y ella dijo que nunca encontró nada, nunca. Jaime lo recuerda ahora, entonces yo digo que mala investigadora, porque ahora dice que sí, pues quiere decir que no investigó bien. No investigó bien y hay que tener mucho cuidado. Y cuando digo mucho cuidado, porque ella recibe muchos informes de la DEA, y está bien, cada quien recibe. Yo siempre me he opuesto a eso, porque digo, si uno recibe 3 veces información para libros de la DEA, es preocupante porque entonces uno forja compromisos y eso me lleva porque uno nunca ve la corrupción de la DEA. Y la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, informó que reclamará miles de millones de dólares en daños civiles después de que se reveló que la DEA permitió deliberadamente la entrada de fentanilo a las comunidades de Nuevo México. Así que mientras el gobierno de Estados Unidos sostiene que México es el principal responsable del problema del narcotráfico y exige mayores acciones contra los cárteles, hay auditorías oficiales que revelan que agentes de la DEA han participado durante años en actos de corrupción, lavado de dinero, filtración de información confidencial y colaboración con organizaciones criminales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha documentado que por lo menos en la última década presentó casos de agentes que aceptaron sobornos de narcotraficantes, protegieron a grupos criminales y vendieron información reservada y desviaron recursos públicos y utilizaron su experiencia para favorecer operaciones de cárteles después de abandonar la corporación. Y yo recuerdo, aquí lo platicamos hace años, por lo menos 2 años, aquí yo les platiqué que en 2023 se hizo público que discretamente la DEA destituyó al director regional de México, para México, que incluye toda América Latina y Canadá. Se llama Nicolás Palmeri. Lo corrieron por conductas indebidas, dijeron ellos, cuando era corrupción, porque recibía sobornos de abogados de capos del narcotráfico. De hecho, la esposa de Nicolás Palmeri trabajaba para estos abogados de los capos y recibían, además de dinero en efectivo, recibían chayos en especie porque los mandaban de vacaciones a donde quisieran ir. Y después el inspector general del Departamento de Justicia documentó que Palmeri aprobó uso de fondos de la lucha contra el narcotráfico para fines inapropiados, es decir, corrupción, y trató de ser reembolsado para asuntos y festejos familiares y personales. Así que recibía dinero del narco, trampeaba, desviaba recursos de
de la DEA para cuestiones familiares y lo acusaron. Yo recuerdo, aquí se lo dije, a Nicolás Palmeri de falta de franqueza. ¿Qué es eso, falta de franqueza? Mentir. Nada más que disfrazaron eso. ¿Por qué? Porque Nicolás Palmeri era director regional. Así que cuando ellos explicaban que usaba fondos de la DEA para artículos no permitidos, es corrupción. Y que hacía viajes al extranjero muy extraños, eso es pagados por abogados de los narcotraficantes. Nicolás Palmeri, pero no era Nicolás Palmeri, ¿eh? Había agentes de la DEA de Colombia, por ejemplo, José Irizarry en 2021-2000. Perfecto. Entonces, la DEA está inmersa en cuestiones de corrupción abiertas. Pero aquí te escuchamos, Jaime. Sí, mira, ya encontré, es un artículo muy interesante, ya se lo pasé el titular a la querida Ceci. Bueno, aquí The Economist habla de cómo realmente Donald Trump se ha empeñado en controlar a América Latina, ¿no? Entonces, es evidente que aquí hay toda una estrategia y empezó primero por Venezuela, tiene en la mira, bueno, vemos lo que pasó en Colombia, vemos lo que está pasando en Bolivia, vemos lo que ha pasado en Perú. Entonces, realmente esta es parte de una estrategia en la que busca, mira, Donald Trump quiere gobernar Venezuela y dominar el hemisferio occidental, es decir, todo Latinoamérica. Entonces, como parte de esta estrategia, el caso mexicano es fundamental. ¿Por qué? Porque México es la más importante enclave. Enclave, miren, les voy a pasar otra, a ver, déjenme ver, cómo incluso ya circulan materiales. Les voy a pasar el siguiente material. Exacto. Ese sí ya lo tiene, para que vean cómo también hay la trumpificación de América Latina, ¿no? Es lo que tiene en mente Donald Trump. Y evidentemente México es quizá el más importante valladar de esa defensa que está en contra del neoliberalismo, el gobierno de los más ricos y poderosos para excluir a los más pobres, a la gente más débil, a los eternos sospechosos, a la gente que ha sido excluido del sistema. Entonces, por eso estamos viendo esta afrenta, estos continuos embates contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque a Estados Unidos no le gusta en absoluto la Cuarta Transformación. Y en este contexto estamos viendo cómo operadores al servicio de Estados Unidos, me refiero a Reforma, me refiero al Universal, me refiero a Televisa, me refiero a TV Azteca, a Ricardo Salinas Pliego, a Raimundo Riva Palacio, todos estos comentócratas, me refiero a todo el PAN, me refiero a Lili Telles, me refiero incluso a Alito Moreno, que también se ha sumado, me refiero a Jorge Romero. Toda esta gente está participando de una estrategia para desaparecer a la Cuarta Transformación. Y frente a este embate, y la presidenta lo ha denunciado una y otra vez, existe una embestida de la derecha y la extrema derecha. Hay que cerrar filas. Y nosotros como periodistas independientes, yo al menos creo que es una obligación, hay que mantener una defensa de la nación, porque México va más allá de las ambiciones de los priistas, de los panistas, de los comentócratas, que durante décadas se beneficiaron de su relación con el poder. Todos estos periodistas se fueron a la cama con el poder político. Todos vivieron de ese matrimonio mal habido entre el poder político y los medios de comunicación, entre el poder político y el dinero. ¿Qué es lo que hizo Andrés Manuel? Separar al poder político del poder financiero.
Eso se lo pidieron, ¿se acuerdan? Cuando él evocaba la petición que le hacía un trabajador humilde en San Quintín, le dijo, por favor, presidente, separe al poder financiero del poder político. Y ese ha sido el gran mérito de López Obrador. Y en medio de una pandemia, se acordarán, en la que muchos le decían a López Obrador, pida un crédito al Fondo Monetario Internacional, pida, no, el presidente dice, no vamos a pedir ningún crédito. Aún en medio de estas dificultades vamos a salir adelante. Y salimos. Y la gente que decía, no, el Morena no va a poder con esto, porque ¿dónde va a sacar recursos para arreglar hospitales, el sistema educativo, los proyectos de infraestructura, la recuperación del sistema de trenes, los aeropuertos? ¿De dónde va a sacar dinero? Pues ya ven que sí se puede. Y que todo mundo que tenga que pagar impuestos lo haga. Por eso está el señor Ricardo Salinas Pliego, mejor conocido como la perrita de Donald Trump, como Chinicuil en Comal, porque no quiere pagar sus impuestos, pero lo va a tener que pagar. Y por eso lo vemos tan al frente de esta ofensiva mediática que busca por todos los medios, derrotar a Morena. Las cosas se van a poner. Así se pone la perrita de Donald Trump. Así es que en esas vamos a estar, querido amigo. Sí, déjenme yo recordarles que en esas vamos a estar y Trump lo ha hecho clarísimo, ¿no? Yo recuerdo que ¿cuándo fue? En enero de este año, ¿te acuerdas que dio una entrevista en la que dijo, no necesito derecho internacional? Casi dijo, me lo paso por el arco del triunfo. Fue una entrevista con el New York Times para que vean de dónde viene y fue la noche del miércoles 7 de enero. Dijo, mi propia moralidad es mi propia mente. Es lo único que puede detener. Y ahí entra México. Sí, y para mí no hay límites en él para sus aventuras imperiales. Antes de él, Estados Unidos imponía dictadores. Donald Trump cambió la estrategia, la táctica, e impone títeres. Trump es una caricatura, pero la verdad es que es una mente muy perversa. Es una mente muy perversa, porque recuerdan cómo decía Charlie Chaplin en la parodia sobre Mussolini. Decía, yo soy el verdadero líder del mundo y tú no eres nada sin mí. Y ese es Donald Trump. Cambió radicalmente de los golpes de Estado, los bombardeos, que no los ha abandonado, porque ¿a cuántos países ha bombardeado? Por lo menos Donald Trump a 8, por lo menos. Pero lo que está haciendo es tratando de ajustar, de apretar a México para que cambie, y lo está haciendo muy rápido porque sí tiene temor a perder las elecciones de medio término. Si él pierde en noviembre próximo, que son menos de 5 meses, 4 más o menos, ¿no? Son el primer martes de noviembre las elecciones en Estados Unidos, primer martes de noviembre. Si él pierde, va a cambiar todo el escenario, así que está apurándose. ¿Para qué? Para dejar todo el continente tirado a la extrema derecha, que es lo que él quiere. Así que hay un nuevo cambio, pero ya saben, antes nada más de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero y Jaime Hernández de 1 a 3, pero ya Jaime no apto para cínicos, ya ustedes saben, yo sigo a Jaime seguido cuando está en el programa empezando, cuando siento que hay algo que distraerlo, lo distraigo, Jaime Hernández. Sí, yo también los espero a la 1 de la tarde con la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, mi compañera de vida, a mi querido ideólogo de cabecera, el querido Yago Batusa, y a mi jalacables Nico, que también de vez en cuando se estrena como editorialista, y a Lola. Los esperamos para hablar de, primero, las expectativas que hay en torno al partido de esta tarde-noche de la selección mexicana, porque si no derrotamos a Ecuador, híjoles, se acabaría nuestro ambición o aspiración
a pasar a octavos de final. Y vamos a hablar también de esta campaña mediática que busca a toda costa seguir con esta historia de las búsquedas que tiene la administración Trump, la DEA, la CIA, de los narcos que rodean a Claudia Sheinbaum. Todo es un montaje, todos son patrañas. No estoy hablando de las singularidades, porque el Pollo Gallardo, híjole, tiene muchas cosas que ocultar, es un corruptazo, y mucha gente que todavía milita o que está en el seno de Morena. No, me refiero al movimiento de Morena, un movimiento que fue creado y que, saben, fue aupado Morena, este movimiento, por la inmensa mayoría de los ciudadanos que creían que era ya importante marcarle un hasta aquí a la voracidad, a la rapacidad de políticos del PRI, del PAN. Querían un cambio, y ese cambio no lo quieren quitar, no lo quieren arrebatar. Vamos a hablar de todo esto, querido amigo. Sí, yo les decía, estoy convencido que quieren destruir a Morena con todas estas filtraciones, la de Ken Salazar, Los Angeles Times, el New York Times, a la derecha mexicana sumado a eso, con Carlos Monsiváis y con otras acciones, ¿no? Y yo les decía lo del laboratorio de fentanilo, la declaratoria de los grupos del narcotráfico como terroristas extranjeros, que eso le da a Estados Unidos, o se toma la potestad de recurrir a leyes extraterritoriales que no existen, pero le da derecho a violar, o él se lo toma, derecho a violar las leyes de cualquier país. Donald Trump, para mí, ha hecho que Estados Unidos, en el momento que está, viva en una especie de dictadura imperial. Sí. ¿Por qué? Porque Trump no admite límites, no admite institucionalidad, no admite reglas, no admite oposición, no admite migrantes, y su lenguaje es... No reconoce fronteras, justo. Quiere ser el emperador del mundo, o por lo menos de medio mundo, y su lenguaje es el de la prepotencia, las amenazas, el vasallaje. O sea, no es... Parece sencillo, pero en esta segunda presidencia es un personaje muy complicado, es narcisista y tiene una, yo digo, rebosante necesidad de ser, de autoafirmarse y de que lo afirme el resto del mundo, y se enfurece cuando no pasan las cosas con la prontitud que él quiere, y es el caso de México. Él quisiera que México enloqueciera a Morena y la desapareciera. Y desapareciera, claro, todo rastro morenista, López Obrador, Claudio Sheinbaum Pardo, pero que desapareciera todo ese pueblo que votó por López Obrador, Jaime. Sí, y a mí en este sentido me gusta mucho la reacción que ha tenido la presidenta, que apenas ayer, cuando le lanzan la pregunta sobre lo que había publicado el New York Times, la presidenta con una rapidez dice, pero a ver, vamos a creer que no sabemos si es verdad, pero nosotros no tenemos ningún indicio de que esto esté ocurriendo. Básicamente la presidenta no se deja espantar por el petate del muerto, que insisten en que el narco la puso en el poder a ella y a Andrés Manuel López Obrador, y esto se me hace muy interesante porque la presidenta mantiene la serenidad, mantiene la calma, dice no, que era uno de los mejores periódicos de New York Times. Y por otro lado, en relación a tu comentario, a lo que puede pasar en noviembre próximo, querido amigo, yo creo que bien puede ser que Donald Trump pierda las elecciones, me refiero al Partido Republicano, porque son las elecciones de medio término, y pueda perder la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Nada es seguro, pero es lo que indican todas las tendencias. Entre el voto que va a perder de manera decisiva va a ser el voto hispano, con el que contaba, con el que contó en el pasado. Bueno, pero precisamente ante esa posibilidad, Donald Trump ya se está cubriendo las espaldas, ha hecho una purga del Departamento de Justicia, ha hecho una purga del FBI, está criminalizando y amedrentando a periodistas, a medios de comunicación. ¿Por qué? Se está encastillando
para, en caso de perder las elecciones, porque él sabe que si pierde las elecciones y si los demócratas recuperan el control del Senado y la Cámara de Representantes, se vería ante el dilema de enfrentar un enjuiciamiento político, ¿no? Así es que por eso mismo se está encastillando, está protegiéndose, está colocando a sus maleales en el Departamento de Justicia sobre todo, y esto es preocupante porque básicamente si acaso consigue su objetivo de no ser procesado, va a demostrar que la justicia ha dejado de ser igual para todos en Estados Unidos. Así es que vamos a vivir realmente en este año dos escenarios. Uno, las elecciones de medio término, todo el proceso que tendrá que seguir. Vamos a seguir viendo más de lo mismo en este embate continuo contra Morena, contra la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que van a intervenir de manera oficiosa, recurriendo a todo tipo de tretas, como ya hemos visto en el caso del Reforma, el Universal, los medios de comunicación que han gozado de su cercanía con el poder político. Y la gran pregunta es, ¿será suficiente, querido Francisco Cruz, el papel de las redes sociales, el papel de los youtubers, el papel de los periodistas independientes? Me pregunto, ¿será suficiente para hacer frente a este tsunami de campañas sucias que van a surgir desde los medios corporativos? Yo tengo mis dudas, aunque espero que la gente que ha despertado, que tiene hoy mayor conciencia política, sepan del tamaño del desafío que enfrentamos. Es un monstruo que va a tratar de regresar por todos los medios posibles, se va a jugar el todo por el todo para recuperar el poder y va a ser un pulso contra youtubers, contra periodistas independientes, pero sobre todo contra el pueblo. ¿El pueblo podrá ganar este pulso contra el establishment antiguo, contra el viejo régimen? Es mi gran duda, querido Paco. Yo, Jaime Hernández, yo no tengo duda, yo digo que no puede ganar. Nosotros no podemos ganar, absolutamente. ¿Por qué? Bueno, varias razones. Primero, y lo voy a decir con mucho respeto para la gente que nos sigue, que nos oye, no solo aquí, sino en la No Apto para Cínicos, en la videocharla cruzada, porque nosotros no tenemos apoyo ni de la gente. Sí, hay mucha gente que colabora, yo lo entiendo, mucha, pero no es suficiente. Hoy todavía no se nota la mano sucia para tratar de ocultarnos más todavía. Sin censura se ha notado mucho. Yo lo he notado en las videocharlas. De pronto, cuando hablo de estos temas, siempre baja. Los algoritmos como sí operan bastante bien. También nosotros lo hemos notado. También nosotros para que veas, sí, eso es generalizado. Cuando hablamos de estos temas, no ahora, lo he notado desde que empecé en la videocharla, lo noto. Si dejo un mes de tocar Estados Unidos, subo. Si dejo un mes de tocar fraude y todas estas cuestiones digitales, subo. Pero cuando empezamos a tratar estos que tú y yo no lo podemos eludir, como sin censura no lo puede eludir, baja de inmediato todo. Entonces, y la gente no ve usuarios, seguidores, como quiero esta familia sin censura, que ese periodismo independiente es insuficiente ante el avasallaje de la gran prensa. Tienen mucho dinero, tienen muchos recursos. ¿Cómo haces para competir contra Estados Unidos? En algún momento nos van a pagar al mínimo o bajar al mínimo y a partir de ahí, quién sabe. Entonces, pero bueno, ¿quiere decir que es desesperanza? No, lo que quiero decir es que el papel lo tienen que jugar fuerte en Morena. Sí. La presidenta Ariadna Montiel. Morena tiene que consolidar más todavía, esa base que fue a votar por López Obrador en 2018, en 2024 por Claudia Sheinbaum Pardo. Tiene que hacer un papel y tiene que darle un papel preponderante a las redes sociales. Y
tiene que entender que la tecnología ya lo vimos en Colombia, es el ejemplo. Ya lo vimos cuando Gustavo Petro denunciaba que había mano negra en elecciones de parte del Mossad o la Mossad de Israel y de la CIA. Tenía razón. Cuando vemos cuántas personas fueron a votar de Estados Unidos, de colombianos, con eso perdió el partido de Petro las elecciones. Así que yo digo, nosotros vamos a ser insuficientes. Tiene que ser un esfuerzo conjunto, amplio, porque Donald Trump, y me refiero específicamente a él y luego a Netanyahu, tienen lo que se llama el impacto del poder en el cerebro humano. Eso actúa como, yo digo que es como una adicción, ¿no? En dosis altas. Y hace que las personas no solo se sientan eufóricas, sino que sean más agresivas. Y van a ser más agresivas con México. Yo así lo veo, Jaime. No veo muchas salidas, si no es en Morena mismo. Coincido.